iniciar, bueno, ustedes van a ir definiendo lo que vamos a ver en la clase el día de hoy. Entonces, ¿quién me puede decir qué es un conjunto? Es un grupo de elementos. La unión de varios elementos. Es la unión de varios elementos. ¿Qué más? ¿Qué más? Denme un ejemplo de un conjunto. Las vocales. Conjunto de las vocales. Si te tuviera describir las vocales, digamos, ¿cómo lo harías, el conjunto de vocales? Representaría el conjunto con un número o con una letra, y entre paréntesis o entre corchetes escribir las vocales separadas por una coma. Muy bien. Hablaste ahí de varias cosas, ¿verdad? Hablaste de, es un conjunto, un grupo, ¿verdad? Una colección. Hablaste de elementos. Bueno, aquí cada elemento es una vocal, ¿verdad? La A, la E, la I, la O y la O. Cada uno es un elemento. Es cuando hablaste ahí que están separados por comas. La coma que hace es, bueno, diferenciar un elemento del otro, ¿verdad? Y hablaste de las llaves o corchetes, ¿verdad? De lo que está. ¿Qué representa los corchetes en un conjunto? Por ejemplo, si estamos hablando de los alumnos de la sección A de matemática discreta de los domingos, es cuando hablo en ese corchete, ¿qué me está diciendo? Se está refiriendo a un grupo de personas. Está definiendo lo está definiendo un grupo de personas que están dentro de esa sección. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo los corchetes? Que todo lo que está adentro es el conjunto. Lo que está afuera no me interesa, no es parte del conjunto. Entonces, primero, vimos que estamos, digamos, mentalmente, cuando yo dije, los alumnos de la sección A de matemática discreta del domingo, después que antes decir, bueno, dentro de eso están Stephanie, Dani, Néstor, Isaac, todos son diferentes, y pues entre todos hay 20, bueno, vamos a ver, 35 estudiantes, ¿verdad? Entonces, y cada uno es diferente, ¿verdad? Es identificable uno de otro. Entonces son 35 estudiantes que caben en esa sección. Entonces, cuando yo hablo de un conjunto, por ejemplo, si estoy hablando de los números naturales, pues yo mentalmente ya sé que son los que van desde el 0 hasta el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito, ¿verdad? Que son enteros y son positivos. Aparte tengo los enteros, las personas naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿verdad? Entonces ya lo estoy delimitando. Todos los que no son naturales no son de ese conjunto. Entonces, esa
¿cómo se llama? Ese concepto mental, eso que estoy encapsulando, ¿verdad? Que es el conjunto, yo le pongo un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, el conjunto, ¿cómo se llama este conjunto? Esos 35 personas se llama la sección A, matemática discreta, ¿vale? Le pongo un nombre. ¿Cómo le pusiste al conjunto de las vocales? El conjunto de las vocales le está dando un nombre, ¿va? A. Si tengo los elementos A, E, I, O, U, eso quiere decir que representan las vocales. Yo tengo un conjunto de las letras del abecedario, que son 26, nosotros son 27, pero son 26 letras, y ya sé que esos símbolos, esos 26 símbolos que tienen un nombre, todos son diferentes, y yo sé que esos son el alfabeto. Otros símbolos como numeral o admiración y todo eso no son parte del alfabeto. Entonces, entonces, yo estoy, digamos, metiendo dentro de ese par de paredes, por así decir, mi conjunto, mis elementos, ¿verdad? Entonces, ya hablamos primero que tiene elementos que son diferentes, que están separados por comas, que tienen un límite, ¿verdad? Es decir, todo lo que está aquí, prácticamente me estás diciendo, mi conjunto es lo que está aquí. Lo que no está aquí no es de mi conjunto. Y que tienen un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Mi conjunto, normalmente le pongo un nombre, digamos, para vocales, los dígitos, etcétera, o le pongo un nombre que lo puedo simbolizar o representar con una letra mayúscula. A, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el D, el E, el X, el Z, el Y, ¿verdad? Yo le pongo un nombre. Entonces, yo identifico con un nombre al conjunto que dice que tiene tales elementos, ¿verdad? Y que todos los elementos son distintos. Ahora, hay otro concepto, por ejemplo, cuando yo hable de la sección A de matemática discreta del domingo, entonces yo digo, bueno, Sofía Tecún pertenece a la sección A de matemática discreta, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, Rudy Lorenzana no pertenece al conjunto. Entonces hay un sentido de pertenencia a un conjunto. Por ejemplo, hablando de Messi, por ejemplo, Messi no pertenece al Barcelona, pertenece al PSG. O, por ejemplo, Mario Martínez pertenece al grupo de catedráticos de la Mariano Galvez Plan Domingo. No pertenece al Plan Viernes, pero sí pertenece al Plan Sábado. Entonces, hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces, cada uno de los elementos que están dentro del conjunto tiene una pertenencia, ¿verdad? Entonces, con eso, pues ya prácticamente pues, hemos definido que es un conjunto. Entonces vamos a ver ya lo que hemos visto aquí. Entonces, como vemos en esta imagen, pues tenemos
¿qué vemos ahí? Vemos personas, pero vemos que cada persona pues, es diferente, ¿verdad? Son diferentes porque tienen aquí pues diferente color, ¿verdad? No son hombres, mujeres, pero sí, todos tienen colores diferentes, son diferentes unos de otros. Y digamos que este tiene un nombre que es el conjunto A, y se dan cuenta es todos los que están aquí dentro de este círculo. Entonces ellos sí pertenecen al conjunto los que están aquí. Pero, ¿qué pasa? Digamos, a este fulano que está aquí afuera no pertenece a, está afuera. Lo estoy excluyendo porque no está dentro de mi conjunto. Entonces, como dije, pues a mi conjunto este se llama A y son los elementos que están aquí. ¿Verdad? Está este que está en negro, la señora que está aquí, o el joven, etcétera. Y todos están separados por coma, todos son diferentes. Entonces, pues ¿cómo los podemos referir? Dijimos elementos, cuando pues hablamos de ¿cómo se llama? Por ejemplo, está hecho de hierro, de madera, de carne, etcétera. O también puedo decir, bueno, cuando estamos hablando de personas, ¿verdad? Estamos hablando de miembros, los que integran ese conjunto, ¿verdad? Y yo estoy hablando de los rojos del municipal, que estoy hablando de personas, ¿verdad? De miembros, o de la asociación de ingenieros, o la asociación de médicos, o la asociación de arquitectos, ¿verdad? Entonces estoy hablando de miembros, o puedo hablar de cosas, ¿verdad? Objetos como sillas, mesas, paraguas, etcétera, o puedo también hablar de elementos, de personas, de animales, entonces, puede ser de objetos, o también puede ser de, como dijeron ustedes, de elementos, de miembros, etcétera. Y entonces podemos representar, digamos, un conjunto pues, que no es muy grande, y lo podemos ir describiendo, enumerando o identificando los elementos del conjunto. Entonces, como dije, bueno, un conjunto lo puedo nombrar como el conjunto A, puede ser el conjunto B o el conjunto C, o en letras, digamos, en palabras, los dígitos, ¿verdad? Conjunto de dígitos, las vocales, las letras del abecedario, y pues que están en este conjunto los elementos que pertenecen a, que son el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Y que además tienen 4 elementos, 1, 2, 3, 4, con 4 elementos diferentes. Y como dice aquí, bueno, el conjunto se termina por sus elementos y no por el orden en que se enumera. Entonces, por ejemplo, aquí está 1, 2, 3, 4, pero 4, 2, 3 y 1 es el mismo conjunto. No importa el orden en que estén colocados los elementos. Entonces, es bien importante. Y por otro lado, digamos, el 1 representa a todos los números 1. El 2 representa a todos los números 2. Y así, ¿verdad? Entonces, digamos, si hay 2 unos en un conjunto, solo se pone 1. ¿Verdad? Digamos, si tuviéramos el conjunto A es igual a 1, 2, 3, 1, 4, pues el conjunto sigue siendo 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? El 1 representa el 1. ¿Verdad? Entonces solo se pone, cuando está repetido, solo se pone 1. ¿Verdad? Es el representante de todos los 1.
Entonces, por dice que se supone que los elementos que forman un conjunto son distintos, ¿verdad? No hay repetidos. Entonces, otra forma de describir un conjunto es esta que tenemos aquí. Nos dice que el conjunto B pues son todos aquellos que están dentro de esta llave, que cumplan estas condiciones, que ese elemento, tal que el elemento es un número par positivo. Entonces aquí, esta línea que está aquí se pone tal que, ¿verdad? Entonces me está diciendo que cualquier número que cumpla con ser entero par y positivo va a ser parte del conjunto B. Entonces, ¿cuáles serían? Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿verdad? Esos son todos los elementos que forman parte del conjunto B. Entonces, aquí tenemos este signo que se lee tal que, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto A, dice, son todos aquellos elementos, ¿verdad? Tal que ese elemento pertenezca a un número natural. Y que ese número natural sea mayor que 5 y menor que 9. Entonces, esto pasado a ya traducido, ¿qué sería? Digamos, son todos los números que pertenecen a números naturales. Entonces, bueno, ya sé que los naturales son 0, 1, hasta el infinito. Pero me pone otra condición, que ese número sea mayor que 5 y menor que 9. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Qué números estarían dentro de este conjunto? Buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Dice que hay un conjunto A. Tal es que los elementos del conjunto tienen primero, esta es la primera condición, que pertenezca a los números naturales. Y la otra es que dice que ese número sea mayor que 5 y menor que 9. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son? No son los números 6, 7, 8, ¿no? Ah, muy bien. Porque 5 es igual, aquí dice que tiene que ser menor. Entonces el que sigue es el 6. El 6 es menor que 9, sí. El 7 es mayor que 5 y menor que 9, sí. El 8 es mayor que 5 y menor que 9. Y además es número natural, ¿verdad? Entonces el conjunto A lo representamos de esta forma. Y lo podemos escribir en forma general como está aquí, al inicio, ¿verdad? O este otro que dice que, digamos, va a pertenecer al conjunto todos aquellos elementos x más 2 partido 2, tales que x sea mayor o igual que 1, menor o igual que 8, que pertenezca a los naturales y además que x sea igual a 2. Entonces, bueno, ¿cuál va a hacer si aquí me están diciendo que x es igual a 2? Entonces, bueno, sustituyo el 2 aquí
La X si me da 2 más 2 partido 2, me da que es igual a 2. Entonces el conjunto A es igual a 2. Cumple con ser mayor que 1, menor que 8. Pertenece a los naturales y es igual a 2. Entonces, es la forma de interpretar lo que me están diciendo. Como vimos, un conjunto tiene diferentes elementos, ¿verdad? Y hay unos que son finitos, digamos, que nosotros podemos describir, y entonces podemos decir cuántos elementos tiene. Entonces, por ejemplo, bueno, el conjunto donde estaban las personas, aquí hay que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, ¿verdad? O miembros. Entonces, cuando a mí me dicen que el conjunto A o el conjunto B, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me está hablando del conjunto X, que está, digamos, dentro de 2 líneas, como que fuera el valor absoluto, pero no lo es, porque aquí lo único que me está diciendo que eso, cuando yo tengo esta representación, me está diciendo, o me está preguntando cuántos elementos tiene el conjunto X. O si yo tengo igual así, me dice que es 8, entonces 8 significa la cantidad de elementos que tiene el conjunto X. Aquí no estamos hablando de números, sino estamos hablando del nombre del conjunto, entre 2 líneas. Y eso me da el número de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, el conjunto, este conjunto A tiene 3 elementos. Eso quiere decir que A tiene 3 elementos. Es el nombre del conjunto, ¿verdad? No va a confundir, porque es el valor absoluto. Además, pues siempre sería positivo, ¿verdad? Siempre el valor de cualquier conjunto, todos los elementos, pues siempre va a ser positivo, ¿verdad? No es negativo. Entonces, cuando... ¿Sí? Por ejemplo, en ese ejemplo que está dando ingeniero, que hay 8 personas, ¿verdad? 4 hombres y 4 mujeres, podríamos decir que es como un conjunto equivalente, porque tienen la misma cantidad de... Sí. Pero son diferentes, entonces no son equivalentes en número, pero son diferentes conjuntos. Sí, en números son equivalentes, porque son 4 hombres, 4 mujeres. Así. Eso sí. No habíamos hablado de, por ejemplo, de si pertenece al conjunto o no pertenece. Entonces, cuando queremos indicar que ese elemento pertenece al conjunto X, entonces utilizamos este símbolo, ¿verdad? Este símbolo significa que pertenece. Entonces, este elemento pertenece a ese conjunto X. Y si no pertenece, entonces le ponemos el signo de pertenencia con una línea atravesada, ¿no? Para decir no pertenece. X no pertenece al conjunto X. Entonces hay un sentido, como decimos, de pertenencia. Entonces hay algunos conjuntos especiales, como el conjunto vacío.
y que el conjunto vacío lo representamos con este símbolo, y también lo podemos representar como entre dos llaves, pero sin elementos. El conjunto vacío quiere decir que no tiene elementos, ¿verdad? Es decir, vacío, pues no tiene nada. No, alguien dijo, mira, que ese es el conjunto nulo. No es lo mismo. Conjunto nulo es otra cosa. Entonces, el conjunto que no tiene elementos. ¿Verdad? Claro, no es como que esto por esto me da 0, ¿no? No es el nulo, es sencillamente pues, que no tiene elementos. Y se llama conjunto vacío. Entonces, lo que preguntamos, tenemos dos conjuntos, X y Y, y nos dicen que son iguales. Pero entonces digamos que X es igual a Y, pero dice si X y Y tienen los mismos elementos. Si no, no cumple. Entonces, por ejemplo, puedo tener el conjunto X y Y, pues tienen los mismos elementos, pero por ejemplo, el conjunto A tiene el elemento 1, 2, 3 y 4. El B tiene el 3, el 4, el 1 y el 2. Están en diferente orden, pero como dice que los dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, en A tengo el 1 y en B tengo el 1. En A tengo el 2, también el otro. El 3 están a ambos lados, igual que el 4. Entonces quiere decir que A y B son iguales, aunque tengan diferente orden, ¿verdad? Como decimos aquí, el orden no importa. Entonces, una forma de escribir esto es que dice que si tenemos dos conjuntos, el X y Y, son iguales, se va a cumplir sí, solo sí, sí. Aquí, ven este símbolo que está aquí como un triangulito, en esta línea hacia arriba, significa para todo. Eso significa para todo. Entonces aquí dice, sí, solo sí, se cumple con que para todo elemento del conjunto pertenece al conjunto X. Y si pertenece al conjunto X, entonces tienen que pertenecer también al conjunto Y. Y si además el conjunto X pertenece a Y, entonces quiere decir que pertenece a X. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que cumplir las dos condiciones, tanto de A hacia B como de B hacia A. Pues si yo tuviera aquí un elemento más, por ejemplo, el 6, ¿verdad? Entonces ya no son iguales. Porque en primer lugar no tiene la misma cantidad de elementos, sino que además, pues, no es común, ¿verdad? Tiene que estar en los dos. Entonces, ya tenemos definido el conjunto, vimos cómo se representa la cantidad de elementos del conjunto, se han separado por comas, la pertenencia, cuando son conjuntos iguales, que el orden en que estén los elementos no es importante, que los conjuntos tienen un nombre, que están delimitados, digamos, en este caso, por corchetes, ¿verdad? Que todo lo que está dentro, eso es parte del conjunto. Leímos que, por ejemplo, el conjunto, el nombre del conjunto entre dos líneas verticales, no es el valor absoluto, sino es la cantidad de elementos que tiene el conjunto.
Entonces ahora entramos a ver lo que es un subconjunto. Cuando hablamos de sub, quiere decir que está abajo, ¿verdad? Igual que un súbdito está abajo del personaje, ¿verdad? Entonces, Breiner, ¿qué sería para vos un subconjunto? Un subconjunto. Un subconjunto. A ver, déjeme pensar, Inge. ¿Pensabas? Stephanie, ayúdale ahí a Brenda. Un subconjunto no es la unión de dos conjuntos donde tienen partes iguales, ¿no? No. No. La diferencia entre dos conjuntos, ingeniero. Es un conjunto dentro de otro conjunto. Similar. Es un conjunto dentro de otro conjunto, ¿verdad? Es un sub, digamos que está. ¿Cómo un desglose del primer conjunto? Ajá, digamos que está. Un conjunto que está dentro del primer conjunto, también se puede decir así. Digamos que, por ejemplo, en la imagen que teníamos de donde había hombres y mujeres, después tenemos un subconjunto que es el de las mujeres y otro subconjunto que es el de los hombres, ¿verdad? Entonces ahí ya tendríamos dos subconjuntos. Digamos que es parte, ¿verdad? O todo o parte de un conjunto. Entonces, por ejemplo, en una orquesta, pues tenemos el conjunto orquesta, ¿no? Y pues, si hablamos de la banda, ¿qué? La que va a venir a, ¿cómo se llama la banda que va a venir a San José Pinula aquí el 8 de septiembre? No sabemos de eso, Inge, solo del estudio. ¿Ah? No sabemos de eso, solo únicamente del estudio. ¿Qué estudio? De matemática discreta. Ah, pues eso estamos hablando. Venir la banda tiene un conjunto, tiene los que tocan trompeta, los que tocan guitarra, los cantantes. Entonces, dentro de eso, digamos, tenemos su conjunto, ¿verdad? Dentro del conjunto de la banda está el subconjunto de los trompetistas, el de la guitarra, los del coro, etcétera. Todo eso pues, se ve subconjuntos. Igual, digamos, bueno, dentro de la universidad. Ajá. Por ejemplo, dentro de la universidad. Ajá. ¿Cuáles serían sus conjuntos? Que está la sede central y están las sedes, por decirlo así, ¿verdad? Ajá, exactamente. La central es el conjunto principal y las sedes son subconjuntos que al final unifican al conjunto principal. Ajá, entonces, ¿cuál es la condición para que para crear un subconjunto? Es que los elementos del subconjunto pertenezcan al conjunto principal, ¿verdad? Como sea el primer conjunto. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que no está inscrito en la Mariano Gálvez, como decía José David, y está metido dentro de ese conjunto, pues ese no puede ser el conjunto del otro, porque no está dentro del conjunto de la universidad. Entonces, condición es que los que están dentro del subconjunto, los elementos que están dentro del subconjunto, estén dentro del conjunto principal, por así decirlo. Entonces,
Entonces dice que un subconjunto, es decir, bueno, vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, un X y un Y. Si todos los elementos del conjunto X son elementos del conjunto Y, se dice que el conjunto X es un subconjunto del conjunto Y. Entonces, digamos que todos los elementos del conjunto X están dentro del conjunto Y. Entonces, por lo tanto, es un subconjunto. Y representamos al subconjunto con este símbolo, como esta C mayúscula, ¿verdad? Entonces tenemos dos conjuntos, el conjunto 1 y 3 y el conjunto A 1, 2, 3 y 4. ¿Será el conjunto C el subconjunto de A? Verificamos, ¿verdad? 1 está aquí, sí. El 3 está aquí también. Entonces este va a ser un subconjunto de este, ¿verdad? Y por lo tanto el conjunto C es un subconjunto de A. Si no es un subconjunto, pues lo tachamos, ¿verdad? Quiere decir que no es un subconjunto. Entonces, de forma generalizada, nosotros podemos decir que un conjunto X es un subconjunto de Y, sí, para todos los elementos, ¿verdad? Donde del conjunto X que pertenecen al conjunto X, implica que tienen que pertenecer al conjunto Y. Por eso es importante el concepto de pertenencia, ¿verdad? Esto significa para todo X, donde X pertenece al conjunto X, eso implica que está en el conjunto Y. Ahora, aquí nos dice que cualquier conjunto X es subconjunto de sí mismo. Entonces, por ejemplo, A es subconjunto de sí mismo, que todos los elementos de A están en el conjunto A. Y se considera que es un subconjunto. Y el otro importante es que dice que el conjunto vacío es un subconjunto de todo conjunto. ¿Verdad? Es decir, que tenga un elemento, dos elementos, 100 elementos, va a ser un subconjunto de todo conjunto, el conjunto vacío, ¿verdad? Que es el que no tiene elementos. ¿Verdad? No es un conjunto nulo, es un conjunto que no tiene elementos. Entonces hay dos tipos de subconjuntos, ¿verdad? El propio, ¿verdad? Donde la cantidad de elementos de los conjuntos son diferentes. Y cuando pues, son iguales, pues simplemente los representamos con su conjunto con el signo este que da que son iguales. Entonces, si son iguales, pues quiere decir que tanto X como Y es un subconjunto X de Y va a ser un subconjunto de X, porque es el mismo, tiene los mismos elementos. Pues tienen los mismos elementos en uno y en otro, entonces van a ser iguales, ¿verdad? Esto prácticamente, pero son subconjuntos, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora vamos a hablar del conjunto potencia. Y lo representamos con la letra P y el nombre del conjunto entre X o entre líneas verticales. Y a eso se le llama conjunto potencia. Y son, dice, todos los subconjuntos propios o no de un conjunto X. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que tiene el elemento ABC, entonces el conjunto potencia va a ser todos los subconjuntos de este conjunto. Entonces, ¿quiénes incluyen esos subconjuntos? Bueno, hablamos de que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto.
Entonces, A es un subconjunto de A, B y C. B es un subconjunto de A, B y C. C también. AB también. AB es un subconjunto de ABC. Tiene contenido los mismos elementos, ¿verdad? AC y BC. Y el mismo conjunto, ¿verdad? A, B y C. Entonces, todos estos, dice, ¿verdad? Son propios menos este, ¿verdad? Que pues tiene la misma cantidad de elementos. Lo vemos que este conjunto A tiene 3 elementos. Y el conjunto potencia va a ser igual a 2 a la n. Como n es igual a 3, ¿ah? Es igual a 8. Entonces tiene 8 elementos. De forma generalizada, es decir que los elementos de un conjunto potencia es 2 elevado a el número de elementos. En este caso, que es 3, sería 2 a la 3, que es 8. Entonces, si contamos aquí, tenemos el conjunto vacío, y luego tenemos los demás subconjuntos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Entonces, ¿cómo determino cuántos elementos tiene el conjunto potencia? Es 2 elevado a la cantidad de elementos. Si aquí fuera 4, A, B, C y D, sería 2 a la 4, que sería igual a 16. Entonces aquí tendríamos 16 elementos, todos diferentes, ¿verdad? Y para el conjunto vacío, digamos, como no tiene elementos, el conjunto potencia del conjunto vacío es como no tiene elementos, es 0 a 2 a la 0. Y cualquier cantidad elevada a la 0 es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, el conjunto potencia del conjunto vacío es 1, porque es un subconjunto. El conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Entonces, es el del mismo conjunto vacío va a ser el vacío, ¿verdad? Entonces, ya con esto, pues hemos visto lo que es propiedades, identificación, fundamentos de un conjunto y un subconjunto. Bueno, entonces como en digamos, como ya tenemos como los elementos básicos, sí, cuando vimos conteo, por ejemplo, teníamos los dígitos, ¿verdad? Y con los dígitos podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser el producto, la adición, ¿verdad? El factorial, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Igual que con las vocales, podríamos ir poniéndolas en diferentes posiciones y hablamos de adición y hablamos de producto igualmente. Bueno, aquí también en conjunto, y tenemos, por ejemplo, alguien hablaba y al principio, tenemos 2 o 3 conjuntos y pues yo quiero pues trabajar con esos conjuntos y ver qué puedo hacer con ellos. Entonces, por ejemplo, hablaba David de la universidad como un conjunto, como la Universidad Mariano Gálvez, y que tiene pues, varias sedes. Entonces, ¿qué tengo yo? Digamos, tengo el conjunto de profesores, el conjunto de alumnos y personal administrativo, ¿verdad? Que es otro conjunto. Entonces, si yo uno esos conjuntos, ¿verdad? De los profesores con los alumnos
Y el personal administrativo pues son todos los integrantes de la Universidad Mariano Gálvez. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Componiendo a raíz de unos conjuntos que ya tengo, voy a hacer un conjunto nuevo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos secciones, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a unir a las dos secciones. Entonces puedo tener, bueno, voy a hacer que, si yo voy a hacer una nueva sección donde tengo al conjunto de la sección A con la sección B, entonces tengo un nuevo conjunto, ¿verdad? Que ya involucra a todos, las dos secciones. Entonces estoy haciendo un nuevo conjunto. Igual, digamos, yo puedo hacer otro conjunto, de dos conjuntos, un nuevo conjunto, donde yo estoy haciendo una operación donde a mí me interesa que el nuevo conjunto esté formado por elementos que sean comunes a los dos conjuntos. O la otra puede ser, bueno, yo quiero a todos los del conjunto A, pero que no tenga nada que ver con el conjunto C, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero eso, todo lo que estoy haciendo son quitando esto porque ya están allá, entonces quedan aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, tiene un conjunto de los que juegan básquet y otro de los que juegan fútbol. Pero resulta que hay unos que juegan básquet y que juegan fútbol, ¿verdad? Entonces, para los que están en los dos, yo los quiero formar como un nuevo conjunto. Los que están en el conjunto de básquetbol, que no estén en fútbol, es otro conjunto. Que yo quiero los que están en los dos, ¿verdad? Pues ya formo otro nuevo grupo, otro nuevo conjunto. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Pues bueno, vamos a entrar a la teoría. Entonces, tenemos lo que son operaciones de conjunto, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera, bueno, es el orden, no importa, pero digamos, lo primero que vamos a ver es la unión de conjuntos. Entonces, como dice la palabra, es unión. Voy a unir dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, estoy juntando dos secciones, esto las estoy uniendo, y de eso me va a salir un nuevo conjunto. Entonces, como dice aquí, si tenemos dos o tres conjuntos, y pues van a hacer una o varias operaciones con esos conjuntos que al final me van a producir un nuevo conjunto. ¿Ya? Entonces, en el caso de la unión de conjuntos son el que voy a unir el conjunto X con el conjunto Y. ¿Y cuál es la condición? Pues la condición es que ese nuevo conjunto, porque aquí me está diciendo que estoy haciendo un nuevo conjunto al unir el conjunto X con el conjunto Y. Entonces, son todos los elementos, dice aquí, tales que ese elemento pertenezca al conjunto X o que pertenezca a Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que si, digamos, este es el conjunto A, entonces voy a
a unir el conjunto B. Entonces, ya sea que entonces aquí el nuevo conjunto es todo lo que está aquí afuera, ¿verdad? Entonces, este que está aquí, que cumple con la condición de estar en A o estar en B, ya sea que esté aquí o esté aquí, va a ser parte del nuevo conjunto. Digamos, si tengo un Y aquí, entonces, si pertenece a B, ya es parte del nuevo conjunto, de la unión. Entonces, esa es la que hace a que cumplan con que estén en uno o en el otro, o en ambos. Puede ser que estén en ambos, ¿verdad? Entonces, cuando están en ambos, ¿verdad? Entonces estamos desde el conjunto A. Entonces, la unión de A unión B es que yo junté los dos conjuntos y entonces son todos los que están aquí adentro. Es esa unión de conjuntos, ¿verdad? Ya sea que estén en A o estén en B o que estén en ambos. ¿Verdad? Dependiendo del caso. Entonces dice que es todos los elementos que pertenecen a X o que pertenecen a Y. Entonces, el O quiere decir que son todos los que estén aquí, ¿verdad? Uno que esté por aquí es parte de esa unión, ¿verdad? Está afuera de la unión. Y tenemos por otro lado la otra operación que es la intersección de conjuntos. Entonces, que son todos los elementos que pertenecen a X y que pertenecen a Y. Entonces, en la intersección que la representamos con la O al revés, digamos, dice que son todos los elementos que cumplan con la condición de que pertenezcan a X y que también pertenezcan a Y. Entonces, digamos que son comunes, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, estos que están aquí, digamos, que están en los dos, esa sería la A intersección B. Entonces, la intersección son los que tienen que están en A. Este elemento está en A, sí. Está en B, también. Este que está aquí, Z, está en A, pero no está en B. Entonces, no es parte de la intersección. Luego tenemos la otra operación que es la diferencia o complemento relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que son todos los elementos de X que no están en Y. X menos Y. Diferenciales, todos los elementos de X que no están en Y. Viéndolo aquí en esta figura, digamos que A menos B, perdón, aquí, A menos B, son todos los elementos de A que no están en B, serían todos estos que están, ¿verdad? Todos estos que están aquí. Y B menos A son todos los elementos de B que no están en A, que son estos que están aquí.
Entonces, si da cuenta, no es lo mismo A menos B que B menos A. Entonces, la definición es todos los elementos de X que no están en Y. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, B, C, D. Aquí tenemos Y, A, E, F, G. Entonces, X menos Y. Son todos los elementos de X que no están en Y. Entonces, el A está en Y, por lo tanto no puede ser. El B no está, entonces el B sigue. El C no está, entonces sigue. El D no está en Y, tampoco. Ese sería el nuevo conjunto. Si fuera Y menos X, sería el A no, porque está en X. El E, sí lo puedo poner porque no está en X. El F igual. Y el G, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues son diferentes. Entonces, esas son las tres operaciones que hemos visto ahora. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, el conjunto A tiene el 1, 2, 3, 4 y 5. El B tiene el 3, el 5 y el 7 y el 9. Entonces, A unión B son todos los elementos de A y que estén en A o estén en B. Entonces, tengo el 1, está en A, el 2, el 3 está en los dos lados, porque está en uno en el otro, el 4, el 5 que está en los dos, luego el 7 y el 9. Entonces la intersección sería son los que son comunes a ambos, es decir, que están en los dos. El 1 no está en B, entonces no puede ser. El 2 tampoco está en B. El 3 sí está. En los dos. 4, número 4 está en los dos, no. El 5 está en los dos, sí. Luego el 7 está en el A, no. El 9 tampoco. Todos los únicos que son comunes son el 3 y el 5. Esa sería la intersección. Y A menos B son todos los elementos de A que no están en B. ¿Cuáles no están en B? Digamos, A no está en B, entonces, si va aquí. El 2 tampoco. El 3 sí, entonces no lo pongo. El 4 no está. El 5 sí está, entonces A menos B sería 1, 2 y 4. Y B menos A. Todos los elementos de B que no están en A. Entonces el 3 sí está, entonces no lo pongo. El 5 está, tampoco lo pongo.
El 7 no está en A, entonces sí. El 9 no está en A, ¿verdad? Entonces esa es lo que hemos visto, ¿verdad? Unión, intersección y diferencia de conjuntos. Entonces, ahora vamos a ver el conjunto universal. Entonces, el conjunto universal, ¿qué es el universo para Andy? Andy, Enrique, ¿qué es para vos un universo? Andy. Isaac Hernández, ¿qué es para vos el universo? Para mí es un conjunto en lo que tiene toda la existencia. Ajá, es una forma. Ese José David Monterroso. Podría ser un conjunto infinito, ingeniero. ¿Un qué? Conjunto infinito. Porque no Sí, lo puedo pues, pensar. todo lo que está ahí, ¿verdad? Entre el infinito. ¿Qué más? ¿Alguien más? Un conjunto lleno de muchos subconjuntos. Ajá, también. A ver, Nicolás de Jesús. Sí. ¿Qué es para vos un universo? Pues todo lo existente, ¿verdad? Planetas, estrellas, galaxias. Ajá. Para mí es el universo. Ok. Kelly Lucero. ¿Qué es para ti el universo? Pues yo igual lo definiría como un todo. Como un todo, ¿verdad? Digamos, todos han dicho que es un universo, pero digamos, por ejemplo, uno habló de planetas, otro de números, otros como un todo. Entonces, digamos que el universo puede ser tan grande o tan pequeño como uno lo defina. Para mí, las vocales, su universo son 5 letras, ¿verdad? Es uno muy pequeño. El universo de los dígitos, ¿verdad? El universo es de 0 a 9. Pero hablamos de los naturales que van pues, desde 0 hasta el infinito. Hablamos de los reales que pues también. Entonces, por ejemplo, si hablamos del universo, de los números reales, vemos que dentro de eso caben varios subconjuntos, como decía alguien, pues donde hay varios subconjuntos. Ahí caben los naturales, caben los enteros, caben los racionales, ¿verdad? Entonces, digamos, es como un todo, donde yo, adentro del universo, pues puedo tener subconjuntos. Ustedes le definieron muy bien. Y eso es un universo. Entonces, el universo es donde todos sus conjuntos son parte del universo, que lo voy a representar con esa letra U, ¿verdad? Que significa el universo.
Yo lo puedo representar así. Y como dice aquí a continuación, dice, debe de estar dado explícitamente o poder inferir dentro del contexto. Entonces, el contexto, estábamos hablando de planetas, pues estamos hablando de contexto dentro de los planetas. Si hablamos de los números, estamos dentro del contexto de los números. Y entonces, normalmente, el universo me lo dan, ¿verdad? El universo va a ser las letras del abecedario, o van a ser los alumnos de la sección A, o van a ser todos los que están en la Universidad Mariano Gálvez. Ese es el universo. Yo como ven, puede ser grande, tan grande como yo quiera, o pequeño, ¿verdad? Pero para mí es el todo, ¿verdad? El todo. En mi universo son las letras del abecedario, pues son las 26 letras que hay en el universo, ¿verdad? De las letras, ¿verdad? Y si hablamos de símbolos, letras y todo, ese universo es mucho mayor. Entonces, aquí hablamos, como dicen ustedes, pues dentro del universo hay varios subconjuntos o varios conjuntos. Dice que dado un universo, ¿verdad? Y hay un subconjunto X del universo, es que esto significa el complemento. Hay dos formas de representar el complemento. Como esta línea que está encima, ¿va? O U menos X. Entonces, por ejemplo, si mi universo es 1, 2, 3, 4 y 5, y tengo un conjunto 1, 3 y 5 que está dentro del universo, porque el 1, el 3 y el 5 están dentro del universo. Y me preguntan cuál es el complemento del conjunto A. Es todo lo que le falta al conjunto A para ser igual al universo. ¿Qué le hace falta para ser igual al universo? ¿Qué le hace falta? Pues le falta el 2, ¿verdad? Le falta el 4. Entonces el complemento de A, esta línea que está, significa complemento. Y va a ser lo que le falta al conjunto para ser igual al universo. Entonces decía que el complemento depende del universo en que se está trabajando. Entonces, una forma de representar el universo, pues es un cuadro, ¿verdad? O puede ser algo redondo, irregular, digamos como, por ejemplo, el universo, y si es Guatemala, pues puedo dibujar el mapa de Guatemala. Y dentro del mapa de Guatemala, pues están los departamentos, están los pueblos, están las aldeas, están diferentes grupos de personas, etcétera. Digamos que, pero digamos que si yo me represento a Guatemala como un universo, pues puedo dibujarlo como un mapa de Guatemala. Pero digamos que normalmente yo lo voy a representar dentro de un cuadro. Y mis conjuntos los voy a representar con círculos, ¿verdad? Es decir, el conjunto A, es que esté en verde, el conjunto B está en celeste y el universo pues, está en naranja, ¿verdad? Y aquí tengo el nombre del conjunto y esto me dice que esto es mi universo, igual aquí. Este es mi universo, entonces todo lo que está aquí es parte del universo. Ahora, entonces, para mis operaciones de conjuntos, pues uso los famosos diagramas de Venn, ¿verdad? Entonces, aquí está el cruzado, es mi universo. Aquí tengo 3 conjuntos que están dentro del universo. Pues, aquí tengo el círculo amarillo, digamos, el conjunto A. El círculo B, el conjunto está aquí en celeste, y el C, lo que está en rojo.
digamos, todo esto que está aquí. Y luego aquí, pues, conforme este gráfico, pues puede ver que hay varias regiones, ¿verdad? Así le voy a llamar yo. Región 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es lo que está afuera de estos tres conjuntos, pero que son parte del universo. Entonces, este 8 es importante aquí. Aquí puedo, digamos, si aquí tengo A, unión B, unión C. A, unión B, unión C. Va a ser la unión de los elementos de A. Si yo lo dibujara así, sería la unión de los tres, es todo lo que esté aquí. Todo lo que esté aquí es parte de la unión del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C. Entonces, yo de esa forma puedo representar la unión de esos tres conjuntos. Pero si me hablan de la intersección de A con B, ¿verdad? Aquí están estos dos, son los comunes a A. Entonces sería esto que está aquí. Son los comunes a esos dos. Esa sería la A, todo lo que está aquí adentro. Esa es la intersección. De A con B. Y la intersección por ejemplo, de A con C, sería esto que está aquí. Que son los comunes A y C. Digamos que esto, pues, me va a representar esto. Entonces, ahora, digamos, por ejemplo, si tengo la intersección de B con C, pues sería esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ahora, si quiero la intersección de los tres, pues sería esto que está en café, ¿verdad? Esto es la región 1. Eso está, me abarca la intersección de A, B y C, que son comunes a A, B y C. Luego, si yo sigo el orden de las regiones, aquí tengo el 2, que es esta área que está aquí nada más. ¿Qué representa el 2? Son los elementos que están en A, que están en C, pero que no están en B, ¿verdad? Eso representa el 2. El 3 son los elementos que están en A, que están en B, pero que no están en C. El 4 es los elementos que están en B y C, pero que no están en A, ¿verdad? Quito todos los que están en A. Y luego el 5, pues el 5 son todos los elementos de C que no están ni en A ni en B. El 6, todos los elementos que están en A, pero que no están en B y en C. Es decir, solo están en A. El 7 son solo los que están en B. Todos los pero los elementos de B que no están ni en A ni en C. Y el 8, que son todos los que están en el universo, pero son del universo, pero que no están ni en A, ni en B, ni en C, ¿verdad? Que no están en ninguno de los tres conjuntos. Así,
explicamos el diagrama de Venn. Entonces, muy importante trabajar esto porque pues vamos a ver ya la otra semana problemas de conjuntos pues que utilizan este diagrama para resolver problemas, ¿verdad? Sí, todo esto que estamos viendo aquí es para resolver problemas. Entonces, de una manera pues gráfica y que entendía. Entonces, por ejemplo, todo esto, ¿por qué me sirve? Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo en una empresa y tengo que decir, bueno, voy a juntar los trabajadores de producción con los de contabilidad, entonces ya tengo una unión. Los que tienen el salario digamos, el salario mínimo, ¿verdad? Son todos los que es común, que tienen el salario mínimo. Pues digamos, los que tienen salario arriba de salario mínimo, que será otro conjunto. Entonces, ¿de qué me sirve? Digamos, bueno, yo quiero saber los que ganan lo mismo en finanzas y lo mismo que ganan en producción, ¿verdad? Entonces son todos los que son comunes a eso y ahí voy sacando cómo resolver un problema. Igual, digamos, el complemento, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el complemento del salario? ¿Verdad? Sí, bueno, el salario es por ejemplo, 80, pero solo está recibiendo 20, bueno, ¿qué le falta para que sea igual al universo? O la diferencia, yo mire, son todos los elementos, todos los trabajadores que están en esta área, pero que no estén en la otra área. Yo quiero saber quiénes son. Entonces, todo ese lenguaje de conjunto lo utilizamos también para cosas de la vida real, ¿verdad? Para resolver problemas, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿alguna duda ahorita? Por el momento no, ingeniero, solo una consulta. Esta semana van a tener tareas también. Sí. Sí. ¿Será que la podría dejar antes de fin de... Es que usted la estaba publicando últimamente casi viernes. Hombre. La última vez la publicó el jueves a la tarde, entonces sí se dificulta porque uno pasa toda la semana viendo que hay tareas y ya el jueves pues a veces se publica y pues uno... No, lo más tarde que lo pongo es martes. Ok, perfecto. Gracias. Martes lo más tarde que yo publico porque... Ingeniero, era que sí había publicado miércoles estos días también. Sí. Sí hubo una que la publicó el jueves. Sí, creo. Está bueno, yo les voy a tener ahí listas. Para que uno tenga como que tiempo para poder analizarlas bien, ¿verdad? Porque lo que pasa es que como ya es fin de semana y pues a veces uno no se confía y deja algunas para fin de semana, ¿verdad? Y cuando uno mira ya le pega el susto a uno. Disculpen, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ahorita tienen una tarea. Es decir, tienen que entregar ahorita a las 11. Esa sí ya la vieron en Canvas. Sí, ingeniero. Bueno, entonces empiecen, pues.